están todos? ¡Feliz sábado! Chévere. No me tengo que quitar la mascarilla, vieras qué chido se siente. A ver, empecemos de una. Gracias. La clase pasada mi papá les había hablado acerca de las primeras tres trompetas y acerca de lo que tratan las trompetas. Las trompetas son avisos, anuncios de Dios, advertencias de Dios, y estas tienen que ver, como habíamos dicho, con un mueble en particular, la mesa de incienso. La mesa de incienso habla acerca de la intercesión de Dios por su pueblo, ¿de acuerdo? Entonces, igual que con los candelabros de las iglesias, que hablaba acerca de la predicación, cómo iba a estar la predicación desde el tiempo de los apóstoles hasta la venida de Jesús, o con los sellos, que hablaba de la mesa de los panes, cómo iba a estar la palabra de Dios y qué problemas se le iban a venir desde el tiempo de los apóstoles hasta la venida de Jesús. Ahora lo que trata es de la intercesión de Jesús desde el tiempo de los apóstoles hasta su retorno. Y habíamos visto que las tres primeras trompetas eran, digamos que, castigos, daños, métodos que Dios usó enviándole guerra a Roma para que dejara de perseguir o para que le bajara un poco la intensidad a la persecución cristiana de aquella época. Iba mucho de la mano con lo que habíamos visto de los sellos. Con el primer sello del primer jinete blanco sale todo para triunfar, luego se viene la guerra, un montón de sangre por todos lados con el jinete rojo, y después llega el jinete negro y el jinete amarillo, que representan una oscuridad de la palabra de Dios y una muerte espiritual. Aquí pasa lo mismo, simplemente la misma historia, pero desde la perspectiva de cómo Dios actuó para responder a las necesidades de su pueblo. Entonces, habiendo dicho eso, y este mouse, este control yo no sé por qué nunca me sirve, ahí está. Habiendo dicho eso, quiero que por favor alguien me busque Apocalipsis 8:12 para empezar con la cuarta trompeta. La cuarta trompeta es súper fácil, es súper sencilla. Y la quinta también es súper fácil. El que diga YOLO, el que levante la mano, el que pegue un brinco, el que... ¡Ahí está la manita! Si le pueden llevar un micrófono sería 1000 veces mejor, porque yo soy sordo, no sé ustedes. Dios les bendiga. Dice así: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de modo que la tercera parte de ellos se oscureció y quedaron sin luz durante la tercera parte del día y de la noche. Ok, si yo en este momento les dijera sol, luna y estrellas son todo lo que da luz y se oscurecen, simbólicamente, ¿ustedes qué se le viene a la cabeza? Ustedes tuvieran que dar una definición de eso. ¿Qué representa oscuridad de forma simbólica? Porque oscuridad es oscuridad, pero en forma simbólica, ¿qué significaría? Ignorancia, falta de conocimiento. Devolvámonos a los sellos. Habíamos dicho sobre los jinetes, ¿recuerdan? Y se armó toda la matanza con el caballo rojo y persiguieron a los cristianos y les andaban matando y aquí y allá, y luego llega un caballo negro y uno amarillo, que representan el tiempo del medievo en el que Satanás, por medio de la iglesia católica, retiró toda la palabra de Dios, confundió toda la doctrina, enseñó que usted tenía que hacer cosas que no venían en la Biblia, y al final usted terminó con un zambombo. Si no saben lo que es eso, es una comida ahí toda rara donde se le echa cualquier cosa. Usted terminó con una zambumbia ahí toda rara, y el conocimiento de Dios real se perdió. Si yo les digo que el sol, la luna y las estrellas se oscurecen, es exactamente lo mismo, está pasando lo mismo, es el mismo periodo. Es ese periodo medieval en el que todo se oscureció. ¿Simple de entender la cuarta trompeta, sí o no? Simple. Ahora, no es difícil. Esta parte no es difícil, hermanos. Viene la quinta trompeta. No es difícil, pero la vamos a dar en 3 partes. Pero no es difícil. La quinta trompeta, digamos que es el punto de quiebre para la interpretación profética en la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de interpretarla y algunas son muy distintas. En total pueden existir más de 16, pero casi todas tienden a ser de una o de otra. Lo que le cambian son pequeñas cositas, como pequeños detalles, pero en general son una de 2 vertientes. La primera es la de estos 2 señores. El de acá, porque yo sé que no leen, apenas yo lo puedo leer, me salió mala imagen, se llama Urias Smith. Y el otro es Josiah Litch. Estos señores vivieron hace un montón de tiempo, en el tiempo de la hermana White, interpretaron la quinta trompeta. Vean, en la quinta trompeta, voy a dar un resumen rápido, pero después la vamos a leer. Empiezan a pasar un montón de cosas rarísimas.
que hubo una estrella que cae en un abismo y que abre un pozo y luego salen un ejército de langostas con cabello de mujer y con dientes de león. Yo sé que lo han tenido que leer en algún momento de su vida y se quedaron con una cara igual que yo de poker face, con un signo de interrogante y no entendieron nada. Bueno, estos señores interpretaron eso en aquella época. Recuerden que ellos, por culpa de esto, creían que Jesús venía en 1844. Entonces, todo el Apocalipsis ya se había cumplido. Para ellos, en su perspectiva, o estaba a punto de cumplirse o ya se había cumplido. Entonces, en base a eso, interpretaron la quinta trompeta como eventos o circunstancias que estaban sucediendo en el Medio Oriente. Ellos le echaron la culpa a estos tipos. Esos tipos son los otomanos. Bueno, no esos, eso es un dibujito, pero esos son los otomanos, así se veían. Y Ulysses Smith notó semejanzas en sus corazas y en la forma de comportarse y demás, y entonces se le ocurrió al señor Josias Leach sacar los tiempos. En la profecía de la quinta trompeta vienen a un par de tiempos. Viene 5 meses, que estos ejércitos iban a atormentar a las personas durante 5 meses. Entonces él se le ocurrió, si un día es igual que un año, entonces 5 meses, ¿cuánto es? 150 años. Entonces se puso a sacar cuentas, tiró cuerda, dijo aquí y acá con los otomanos y con el pueblo islámico. Los otomanos son pueblo islámico, son turcos y demás. Y se puso a sacar cuentas de todo esto y hizo una profecía. Bueno, no una profecía, sino una interpretación, y dijo, en tal fecha, si esto es así, se cae el pueblo otomano. O sea, tienen que caerse. Si mi interpretación es correcta, en tal fecha se tiene que caer. Y ahí es donde viene el problema con esta trompeta. La hermana White, y aquí se los voy a leer yo porque está bien largo y está muy largo de ustedes también, dijo esto en el conflicto de los siglos. Y es lo que pasó en esa época. Vean. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josias Leach, del que venimos hablando, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 de Apocalipsis, o sea, esa quinta trompeta, que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 después de Cristo. Durante el mes de agosto y pocos días antes de su cumplimiento escribió: admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de Acosés subiera al trono con permiso de los turcos y que los 391 años, que es la sexta trompeta, y ya vamos a hablar de eso, y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, terminara en el 11 de agosto de 1840, día en que pueden anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse. En la fecha misma, o sea, en ese mismo momento que él dijo que eso iba a pasar, que había sido especificada, Turquía, los otomanos, aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. O sea, para que ustedes me entiendan, en la sexta trompeta viene que hay unos ángeles esperando para el día, el mes, el año exacto en el que se ponen a hacer una de los diablos. Él sacó también la cuenta de eso y dijo que eran 391 años. Entonces él sacó las cuentas y dijo, en tal fecha, el 11 de agosto de 1840, los otomanos caen. Y pasó. O sea, no fue como que, uy, qué casualidad. No, pasó. Y todos dijeron, esos tipos que andan con esa predicación media loca de que viene Jesús, alguna razón tienen que tener, porque eso sí está raro. Y se levantó el movimiento milerista. Entonces, a partir de ese momento, todos dijeron, todas las interpretaciones que venían, todas las interpretaciones que empezaron, ese es un cuadrito de las interpretaciones, arriba está la primera, segunda, tercera y cuarta trompeta, todas son igualitas. La quinta, la mitad son igualitas y la otra mitad son igualitas. La mitad son igual que Urias Smith y Josias Leach, que dicen eso, que los otomanos fueron los que hicieron todo eso, ¿de acuerdo? Y nadie le puso pero, porque la hermana White dijo esa cita de que se cumplió, porque pasó, o sea, lo interpretaron así y de verdad sucedió, entonces, ¿qué pero usted le va a poner? Entonces ustedes me dirán, si es así, ¿por qué existe otra vertiente? ¿Sí o no? O sea, si se cumplió y todo dice eso, entonces, ¿qué onda? ¿Para qué sacar otra vertiente? Lo que pasa es que como nosotros somos adventistas, interpretamos el texto en base a la Biblia, como lo hemos venido haciendo todo, ¿verdad? Si habla acerca de un ángel que se viene al suelo, Satanás. Si habla acerca de un cuerno, pues un poder. Que el mar, multitud de naciones en conflicto. Así lo hemos venido interpretando. El problema es que en ningún lado los símbolos de la quinta trompeta tienen que ver con el Islam.
No hay un símbolo que usted lea ahí que te devuelva a la nación del Islam o a la nación de Edom o a un pueblo así, ¿me entienden? Entonces hubieron personas un poco más acá, más cercano, cuando ya pasó todo el chasco y demás, que se pusieron a analizarlo de esa forma, intentando conservar el historicismo. Ahora, ese método, porque este es fácil de entender, ya entendieron esa quinta trompeta con esa manera, ¿verdad? Ahora les voy a explicar el otro. Pero yo no les estoy diciendo cuál creer. Quiero que quede claro. Yo tengo uno en particular que creo, pero yo no les voy a decir cuál creer. Les presento el primero, que habla de los otomanos. ¿Es válido? Ahora les voy a presentar el otro y ustedes crean lo que quieran. Habiendo dicho eso, quiero que por favor alguien me busque en Apocalipsis 9:1 y empecemos con esta quinta trompeta. El que diga yo, el que pegue un brinco, el que diga yo quiero, siempre he querido leer en la iglesia. Ahí está la hermanita. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Hasta ahí. Vamos a analizar las cosas paso por paso, ¿de acuerdo? Por eso nos vamos a tomar el tiempo en la quinta trompeta. Si yo les digo a ustedes una estrella que cae del cielo, ¿qué simboliza en la Biblia? Está fácil. Satanás. Así de sencillo, es Satanás. Esta interpretación, eso es lo que hace. Esa interpretación no dice, ese es el Islam, es el emperador tal de los otomanos. Es que eso no viene en la Biblia. O sea, sí, puede hacer que se cumpliera y pareciera, pero sí, son cosas que Dios mueve así para elevar el tiempo de la predicación milerita. Pero no es que realmente se estaba cumpliendo en ese momento. Entonces, una estrella que cae del cielo, Satanás. Y si yo les digo un pozo del abismo, abismo, cuando ustedes piensan en el abismo, yo me imagino que lo primero que se les viene es lo mismo que a mí. En Génesis. En Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía entre las aguas. ¿Y esas aguas dónde estaban? Antes de que hubiera cualquier cosa que existía ahí. Un abismo. Quiero que ustedes imaginen, porque son adventistas y ya conocen. ¿Cuándo fue que Satanás fue echado del cielo? ¿Antes o después de la creación de la tierra? Tuvo que haber sido. Pongan cuidado. Satanás está en el cielo. Dios crea la raza humana. ¿Por qué la crea? Como una respuesta a algo. Entonces, Satanás, ¿cuándo cayó del cielo? ¿Antes o después de la creación? Si el primer mensaje que Dios le da a Adán y a Eva es no coman de ese árbol, es porque Satanás ya andaba haciendo lo suyo. ¿A dónde fue echado Satanás? Según la Biblia. Pero ¿qué había antes de la tierra? Un abismo. El abismo, cuando ustedes buscan en la Biblia abismo, es un lugar en el que no está Dios. En lugar de eso hay oscuridad, tinieblas y demonios. Eso es un abismo, es la nada, es el lugar donde Dios retira a los demonios porque ellos no podían estar en convivencia en el cielo. El cielo no es donde Dios está, el cielo era todo lo que existía, eso era cielo. Entonces los retiró a un lugar donde no existiera nada, hasta que creó la tierra. El hermano Esteban quiere decir algo. Buen punto el de Esteban. Satanás tenía acceso para lograr entrar al cielo porque había hecho pecar a la raza humana y había tomado el lugar de Adán. Por tanto, él podía ingresar con la membresía universal de Adán. Él simplemente pasaba el check de, este es, y tiene Adán, pero en realidad es Satanás. Pero en realidad Satanás había sido expulsado del cielo. ¿Sí, hermano? Ajá. Dice Jesús que él vio a Satanás cayendo al cielo, del cielo, pero después otra vez fue echado del cielo. O sea, fue echado 2 veces. Es por eso. Pero ahora, volviendo a la quinta trompeta. El pozo del abismo es un lugar donde hay demonios. Hay una cantidad enorme de demonios. Es donde los demonios fueron expulsados. Y dice que este ángel, si alguien me puede leer el versículo 2, por favor. Dice que este ángel se le da una llave. Una llave en la Biblia es un permiso de algo. Una llave no es como tal una llave. Una llave en la Biblia es tener permitido hacer algo. Por ejemplo, a Jesús se le puso una llave del reino en el hombro cuando ascendió. Significa que él tenía permitido hacer ciertas cosas
que antes de eso no podía. ¿Quién tiene el versículo 2 de este mismo capítulo? Después me lee el 3, 2 y 3. Pues ya. Dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Entonces pasa algo rarísimo. Llega el ángel, porque aquí me dice que se le da a una estrella que cae del cielo, sabemos que es Satanás, la llave para abrir ese abismo, y cuando lo abre sale un montón de humo como de un horno, se oscurece el sol y el aire por culpa del humo. ¿Qué es humo en la Biblia? Silencio incómodo. En serio, ¿qué es humo en la Biblia? Vean, si yo les digo a ustedes, ¿qué es un ser humano? ¿Qué se les viene a la cabeza? Cuando Dios hizo el ser humano, cuando Dios dijo, hagamos al hombre, ¿y qué usó? Dios usó aliento, agua y tierra. Eso es usted. Usted es un poquito de tierra, un poquito de agua y un poquito de aliento de Dios. Ya, eso es usted. Es una bolsita de tierra con agua. ¿Todo bien? Si yo les digo a ustedes, según la Biblia, ¿qué es un ángel? ¿Qué es un ángel? Y yo sé que no van a saber así como que muy bien porque no saben leer hebreo y tampoco se van a poner a leer una Biblia en hebreo. Yo tampoco. Pero ahí busco. En la Biblia un ángel es una bolsita de aire con fuego. Puede ser que tengan tierra también, porque dice que son como piedras de fuego, pero al fin y al cabo son nefesh, son como viento. Los compara mucho con el viento, con algo que usted no ve ni percibe, pero que están ahí. En este momento hay una cantidad obscena de ángeles alrededor de nosotros, buenos y malos. No piensen, no es como, aquí no puede entrar un demonio, no, aquí hay de todo. Eso es en la Biblia un ángel, viento. Si yo les digo humo, ¿qué es el humo? El humo es viento, pero ese viento está contaminado. El humo en la Biblia siempre es para oscurecer cosas, siempre es un viento que contamina, que te daña el cuello, que te daña la respiración, que usted no puede respirar. Siempre es eso. Los demonios, ¿dónde están? En el abismo. Si llega un ángel y abre la puerta, o sea, tiene permiso sacar de ahí a los demonios, ¿qué va a salir de ahí en una cantidad obscena? Un montón de demonios. Esa es la interpretación de esta trompeta. Es una interpretación simbólica de símbolo por símbolo, ir sabiendo qué significa. Entonces llega el ángel, Satanás, y se le ocurre abrir ese pozo. Ahí paramos un paro. ¿No habían demonios en la tierra? Todos. O sea, no pueden estar allá afuera, entonces todos están aquí metidos. Entonces, ¿de qué forma están encerrados los demonios? Voy a hacerles una pregunta. Digamos que usted es Adán y vive en el Edén antes del pecado y va todo feliz. Y usted, viene un ángel y le habla. Usted ve al ángel. Piénsenlo con cuidado. Viene un ángel a hablarle. Usted está en el cielo, no ha pecado, no ha hecho nada malo, todo bien, está en buena relación en el cielo. ¿Usted va a ver al ángel? Sí, ¿por qué ahora no? Cuando nosotros pecamos, algo dentro de nosotros, Dios lo cambió para que no tuviéramos un contacto con ese otro lado, para que solo pudiéramos contactar con nosotros y que los ángeles solo pudieran contactar con nosotros por permiso de Dios. Así de simple. Sea porque ellos pueden hacerse invisibles o como quiera, o sea porque nosotros, como un ciego que no puede ver y no sabe ni por qué. Así. Pero el punto es que nosotros no tenemos conexión con los demonios. Yo puedo estar aquí tranquilamente viajando en el bus y 17 demonios alrededor haciéndome. Y yo no voy a saber que me están haciendo nada. Yo voy feliz por mi vida. Así lo hizo Dios. Fue un método que Dios utilizó para que Satanás no tuviera contacto con nosotros. Pero si Satanás tiene ahora una llave y abre el pozo y sale un montón de demonios, ¿qué simboliza eso? ¿Sí? Del endemoniado, los seres. Ajá. Que fueron mandados a cárceles de... Ajá.
quiero que ustedes me entiendan, vean, los ángeles todo lo hacen bien en todos los sentidos. Son esas rueditas que vio Ezequiel que se mueven para todos lados pero nunca chocan. ¿Por qué? Porque los guía Dios, no se va a equivocar. Pero los demonios no. Los demonios, y como nosotros, hay algunos que quieren levantarse a Satanás, hay otros que no, al fin y al cabo Satanás gana y, o sea, ahí los mantiene controlados a unos y otros. Pero más allá de eso, no se lo imaginen como un lugar. Yo no quiero que se imaginen un infierno ahí con un montón de demonios. Puede ser, no sé. Pero quiero que se lo imaginen como un acceso a nosotros. No tienen acceso hacia nosotros. No pueden entablar, o sea, en la antigüedad la forma de hablar con un demonio, con muertos, ellos lo llamaban así, o con deidades, también lo llamaban así, era por un montón de rituales, drogas, fiestas, un montón de cosas que tenían que hacer y pasarla para poder hablar con esos demonios. Como la pitonisa y a Saúl que le tocó, pues tener que ir a entrar con la pitonisa algún ritual hizo ahí todo demoníaco y ya se le apareció Samuel, que era un demonio. Bueno, eso era antes. Ahora, todos, como dice Esteban, esos demonios salen y oscurecen. ¿Oscurecer? ¿Qué oscurecen? ¿Qué van a oscurecer? Igual que la cuarta trompeta. Se comen más de la palabra de Dios, se comen más de la doctrina, engañan más. Y ahí es donde viene la parte interesante. Dice, lo voy a leer yo porque pues se me va el tiempo. Dice que en el versículo 3, y del humo salieron langostas sobre las tierras y se le dieron poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Ahí están los 5 meses que les decía. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Escorpiones. ¿Dónde son mencionados los escorpiones? Les doy una pista. Lo dijo Jesús. Jesús nos mandó a tener autoridad sobre algo. Dijo que si te muerde una serpiente, como le pasó a Pablo, sáquese, aquí serpiente, no pasa nada. Y sobre los escorpiones. Estos son símbolos de demonios. Es la autoridad para, como Pablo o Pedro cuando llegaba y decía, sal de aquí, y salía. Simplemente ya decía en el nombre de Jesús, ya Dios, salía. Pero estos seres, dice que son como langostas. Recuerden que el Apocalipsis nos devuelve a otras partes de la Biblia. ¿A dónde nos está devolviendo esto? ¿Dónde hay un ejército de langostas en la Biblia que hace cosas muy malas? Hay otro lado, pero yo sé que no lo conocen porque la mayoría no se lee esos libros. Existen los profetas grandes, que son los que todos quieren leer. Uy, Ezequiel, leémonos a Moisés. Pero están los menores, eso es como el libro de Abdías. Bueno, en el libro de Joel pasa algo así. Se viene una plaga enorme. Y esas plagas son de orugas, de gusanos, y el último es de langostas. Y se comen todas las cosechas del pueblo de Israel. Y esta historia es súper importante para nosotros, porque ahí es de donde viene la frase, la lluvia tardía, que tal vez algunos han oído. En Israel existen 2 lluvias, así es como se siembra. Aquí en Costa Rica hay agua por todo lado, pero allá no. Allá primero llueve una temporada primera que hace que el grano germine y crezca. Luego pasa un tiempo y se viene otra temporada de lluvia que termina la cosecha. Si una de esas 2 lluvias falta o si la cosecha se pierde a la mitad, pues solo le va a caer una lluvia y ya usted no comió. Y eso le había pasado al pueblo de Israel. Esas langostas habían venido a comer todo el trigo y toda la cosecha, todo el vino, todo se lo habían comido y ya solo les quedaba una lluvia. Y con una lluvia no iban a tener para poder sembrar, cosechar y demás. Entonces el profeta Joel les dice que Dios les va a mandar una lluvia adicional, una lluvia tardía, otra temporada de lluvia para que coseche todo el grano. Estos seres se parecen a eso. Esas langostas se comieron todo el trigo. El trigo es pan, pan es palabra de Dios, doctrina y enseñanza. Estas langostas se comieron todo eso, pero me dice que es como veneno de escorpión. Aquí un poco de ciencia. Cuando un escorpión te pica, ¿qué es lo que te provoca? ¿Por qué usted se muere? Bueno, si un alacrán te pica, no te mueres. Yo siempre pasé asustado con eso porque alacranes hay por mi casa, pero ahora me di cuenta que no. Si te pica un alacrán no hay tanto problema, pero un escorpión sí. Si te pica un escorpión, ¿cómo es que te mata? ¿Sí? Eso es buena. Cuando te pica una serpiente, te coagula la sangre. Pero cuando te pica un escorpión, te adormece y poco a poco te mata. O sea, literal, usted cae en un sueño, usted cae en una tranquilidad. Sí, te arde aquí y allá, pero usted se duerme y termina muerto. Esa es la forma en la que mata un escorpión. Estos seres son langostas que se comen la palabra de Dios y que no matan, pero atormentan con su veneno.
Si su veneno es adormecer y lo que hacen es atormentar a los hombres esos 150 años, esos 5 meses, ¿qué van a pasar haciendo durante esos 150 meses, esos 150 años? ¿Qué le van a intentar hacer a la raza humana durante esos 150 años? Y aquí, pastor que se pone enfrente y habla de esto, pastor que lo dice. Tenemos que despertarnos, tenemos que estar, ¿sí o no? Pastor que se para aquí, pastor que va a decir eso. Y es que es cierto, diga Esteban. Ajá, ajá. Vean, esta profecía acerca de todo esto dice que solamente puede herir a los que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Y automáticamente todo el mundo dice, pues eso tiene que ser para el tiempo del fin, porque el sello de Dios es para allá, para el tiempo del fin. O sea, no, así no funciona el sello de Dios. Ya habíamos hablado que es el sello de Dios. El sello de Dios es la obediencia a Dios, es su palabra, es tener su carácter. Y pues si usted tiene su carácter, punto. Fin de la historia, usted tiene el sello de Dios. Sea hace 2000 años, sea ahora. Significa que estos seres solamente dañan o adormecen a los que no buscan diligentemente a Dios. Y lo interesante de estos seres es que dice lo siguiente, y esta es la parte importante, y con esta termino y le dejo todo lo demás a mi papá. Él está muy feliz de eso, véanlo, está feliz. Dice en el versículo 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Si ustedes leen eso así, en la traducción que tienen en este momento, parece como que se mandan de una azotea, se intentan matar y se levantan y, no, ¿por qué? Yo me quería morir. ¿Sí o no? Así parece. Pero eso no es lo que está diciendo ahí. Dice, ese buscar, ese intentar buscar la muerte, esa palabra no hace referencia a conseguir algo físico, sino intelectual. Ellos están intentando buscar conocimientos acerca de la muerte. Vean, en el tiempo del medievo no se conocía o estaba bastante enredada la palabra de Dios. Pero después aparece un señor llamado Lutero y otros más que traducen la Biblia y ya todo el mundo conocía acerca de Dios. Entonces el método que usó Satanás fue tirar un montón de engaños, un montón de mentiras o doctrinas engañosas. Les voy a citar algunas que nacieron solamente en 1844, en ese año que estamos hablando aquí, 1844, entonces les voy a citar ese año. Solamente en 1844 se publicó el evolucionismo de Darwin con el origen de las especies, el comunismo de Marx, el positivismo de Comte, el bahaísmo, que es una religión ecuménica que reúne a todas las demás. Se publicaron escritos de una señora que se llamaba Petrona Blavatsky. Esta señora era una bruja y ella escribía acerca del espiritismo, pero era espiritismo moderno. ¿Cuál es la gran diferencia del espiritismo antiguo y el moderno? Bueno, es muy sencillo. En la antigüedad, el espiritismo se trataba de que usted iba con una pitonisa o con un oráculo, una señora así, o un tipo así bien lojado de alguna religión, y por un montón de rituales y viviendo un montón de drogas, se enviajaba, un demonio se le metía y le hablaba a usted. Así se hacía. Ahora, en la actualidad, ya no se necesita nada de eso por una muy sencilla razón. Porque todos nosotros, bueno, espero que ustedes adventistas del séptimo día no lo hagan, pero todos nosotros, la humanidad, escucha buena música, se pone de fiesta, bebe drogas y consume, pero a lo que le da. O sea, no ocupa hacer ningún ritual, porque ya su diario vivir es un ritual para ser endemoniado. Entonces estos demonios, el espiritismo moderno se inicia con unas dos hermanas, ya se me fue el tiempo, pero un minuto, les robo un minuto. El espiritismo moderno inicia con algo que tal vez ustedes lo han visto, los más viejos tal vez en el Chavo del Ocho. El golpe en la puerta. ¿Estás ahí? ¿Sos hombre o mujer? No sé. Esa broma, sí pasó. Fue la primera vez que pasó. Antes los demonios no se manifestaban de esa forma. Pero del tiempo de 1840 en adelante, o un poquito más atrás, un poquito más adelante, no hay una fecha exacta. Esos 5 meses ustedes lo leen por todos lados y no dice cuándo empiezan. No lo dice, ¿sí o no? No dice. Es como las 2300 tardes y mañanas. Si Dios después no le viene a revelar a Daniel que inician con la construcción del muro, pues uno no sabe cuándo empieza. Así están esos 5 meses. No viene. No hay que inventarse cosas.
Sencillamente Dios dice, va a durar 150 años. Estén atentos, yo no les digo cuándo, presten ojo. Estas dos chiquitas en una casa estaban ahí tranquilas y dicen que ellas empezaron a hablar con un muerto. Los muertos venían y se comunicaban con ellas por medio de golpes. Entonces ellas les hacían preguntas. ¿Existe el otro mundo? Sí. Ok. ¿Yo voy a ir al cielo? ¿Quién sabe? Y así iban. Y de un momento a otro esto cobró auge y el espiritismo se volvió enorme. Y las personas empezaron a adorar y a buscar este conocimiento de la muerte. No solo tenían doctrinas engañosas, evolucionismo, comunismo, todos los ismos que a ustedes se les puede ocurrir en la vida, sino que adicional los demonios se manifestaban de una forma mucho más poderosa que antes. Esta es la otra vertiente de la quinta trompeta. Tienen las dos, ustedes crean la que... No me digan, él me dijo que tiene que creer esta. No, ustedes crean lo que ustedes quieran de estas dos. Las dos son igual de válidas. Dios me los bendiga, hermanos. Tengan un hermoso sábado. Vea lo que es la rutina, ya me voy a buscar la mascarilla. Dios me los bendiga.